es el drama que se vive en las fronteras de Estados Unidos. Las cámaras grabaron la agonía de un locutor nicaragüense que se aventuró en este camino en busca de mejores oportunidades, pero en lugar de eso encontró la muerte en el río Bravo. Ya sea en ríos o en carretera, el peligro es inminente para los que buscan llegar a la nación del norte. Este jueves justamente se investigan las causas de este accidente, ocurrido en San Luis Potosí, México, donde volcó este autobús en el que viajaban casi medio centenar de inmigrantes. Fallecieron 7, entre ellos de origen hondureño, cubanos y de nuestro país, El Salvador. Cabe la duda si es viable el riesgo, pues en el camino muchos, si no encuentran la muerte, se enfrentan a extorsiones, robos, entre otras situaciones, y así llegan a las fronteras, donde el drama no termina, pues la mayoría son detenidos y deportados. En los últimos 6 meses, más de 58,000 salvadoreños fueron capturados en la frontera sur, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El país había experimentado menos inmigrantes por la pandemia del coronavirus, sobre todo con la imposición que hizo Donald Trump con el llamado Título 42, que impedía a los migrantes ingresar para evitar la propagación del virus. Pero a partir del pasado lunes 23 de mayo, el actual presidente Joe Biden dejó sin efecto dicha medida. Expertos dicen que esto solo servirá para que los llamados coyotes den falsas esperanzas. Lo van a aprovechar para imponer nuevas condiciones hacia una nueva política migratoria que por las negociaciones que están habiendo en Estados Unidos sospechamos que van a ser más restrictivas. Mientras tanto, miles de latinoamericanos, entre ellos un tercio de los salvadoreños, sigue con la idea de aventurarse de forma irregular a Estados Unidos, según el Barómetro de las Américas. Dicho estudio señala que las causas de la migración siguen siendo las económicas. Pero lo que muchas personas no toman en cuenta es que las naciones, incluyendo Estados Unidos, tiene varios programas que le abren sus puertas a ciertas personas para refugio, residir o trabajar de forma temporal, amparados a la ley, sin tantos riesgos, pero que pocos hacen uso por la falta de conocimiento o falta de requisitos que son importantes cumplir. Muy buenas noches, gracias por estar con Pulso Ciudadano. En este día hablaremos sobre varios temas de migración. Recuerde que nuestro número de WhatsApp y en redes sociales están abiertas para que participe. Tenemos en el estudio a Reinaldo Albergue, fundador de la OSOE Inmigración, experto en temas legales de migración, y Danilo Murga, abogado y docente universitario, con que abordaremos la parte de la legalidad de estas medidas. Señores, buenas noches, un gusto tenerlos en el programa. Buenas noches, don Julio, placer enorme estar acá en este espacio. Un saludo a nuestros amigos que se informan a través de este selectivo medio informativo. Señor, gracias por la invitación, placer para mí estar aquí con usted. Bueno, de hecho entiendo que inaugurás la próxima semana también un programa, Reinaldo. Sí. Aquí en el grupo Megavisión te deseamos todos los éxitos. Muchas gracias. ¿Verdad? Creo que sos una de las personas que va a apoyar mucho en orientar a tantas personas que necesitamos de conocer de temas de migración. Claro, ya a partir de la otra semana vamos a pasar al horario de la noche, ¿verdad? De 7 a 8 de la noche todos los martes y jueves. Si es que ya no nos busquen en el horario de la mañana, ya no vamos a estar por la mañana a partir de junio, sino que ya vamos a pasar por la noche para que más gente que está tranquila en sus casitas pues tengan la oportunidad de hacer sus preguntas también. Bien, quisiera poner ya en contexto a ambos, ¿verdad? ¿Cómo estamos a nivel internacional, tomando en cuenta que la imagen que se está tratando de dar es que, o mejor dicho, que se percibe es que en El Salvador estamos bien, pero se sigue dando la migración? Vemos ahí situaciones que un tercio de salvadoreños quiere irse según el Barómetro de las Américas. ¿Cómo interpretan ustedes, dijéramos, este tema? Pues interesante esa pregunta. Yo creo que hay que comenzar partiendo de analizar este tema de una naturaleza objetiva, ¿no? Porque ciertamente este tema se presta para muchas especulaciones, para sacar alguna raja o ventaja política, para desacreditar a algunos gobiernos de turno, pero lo cierto es que el tema de la migración es tan antiguo
como el tema de la civilización misma, ¿no? Por ahí hay algunas teorías que dicen que algunos de los primeros habitantes en el continente americano provenían de Asia, ¿no? Por el estrecho de Bering. Es decir, que ingresaron hace mucho tiempo al continente americano y no podemos entonces afirmar a través de una base científica, a través de una base objetiva, que aquellos migrantes de aquella época pues emigraron. Bueno, de hecho el país de los Estados Unidos es un país de migrantes. Es correcto, no podemos decir de que ellos en alguna medida venían por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de seguridad, sino que es una cuestión prácticamente natural, ¿no? Sin embargo, ciertamente hoy día continúa con un alto número de personas que aspiran a emigrar de este país, ¿no? Entonces, los factores, podemos decir que hay factores siempre endógenos, ¿verdad? Y hay factores exógenos. Uno de los principales factores que ubica o que posiciona siempre a los Estados Unidos, no solo por los niveles de estabilidad macroeconómica que este país goza, sino que también por el tema de la reunificación familiar, ¿no? Recordemos que en la época del conflicto armado, muchos salvadoreños se vieron obligados a migrar de este país, no solo hacia los Estados Unidos de América, sino que hacia una variedad de países del mundo. Y en ese sentido, uno de los fenómenos que ocurría es que migraban los padres, ¿verdad?, los hermanos, y obviamente un drama social significaba el hecho de posteriormente querer reunificar los núcleos familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Tú lo ves como una reacción natural el hecho de la migración? Ciertamente que sí, ¿no? No podemos decir de que se deba exclusivamente, podemos decir, a cuestiones económicas, a cuestiones de seguridad, porque ciertamente podemos apuntar, ¿no?, desde un punto de vista, la reducción en los números de homicidios en nuestro país. Ok, ¿cómo ves tú, dijéramos, el hecho de que incluso ahora hasta el Reino Unido está pidiendo visa para específicamente los salvadoreños? Lo que podemos interpretar que día con día se va a ir, dijéramos, como cerrando más esa migración, dijéramos, hacia otros países, en este caso Europa. De hecho, teníamos aquí en nuestros aportes que los salvadoreños requerirán permiso de viaje a Europa a partir de diciembre del 2020, de este año. Sí, ahorita ya se dio el anuncio, después de lo que pasó con el anuncio del Reino Unido, que ordenó, para mí están ordenando la migración, porque no quiere ningún país gente que venga con antecedentes de otros países. Y acordémonos que en Europa hay una migración bastante fuerte de otros sectores de ahí de Europa, y le está llegando de todo. Entonces lo que están haciendo ahora es ordenando la migración, poniendo un control para saber quién me va a visitar y si lo autorizo a hacerlo. Como quien dice, nos estamos guardando el derecho de admisión. Eso es lo que está pasando. Entonces, ya Europa, la Comunidad Europea, que es bien aparte de lo que es el Reino Unido, ya anunció que para fines de este año, que eso lo veníamos oyendo desde el 2020, ¿verdad?, que lo iban a implementar, y por la pandemia no lo implementaron. Pero ya venimos escuchando que ya este año sí lo van a implementar, donde tú vas a tener que entrar ya... En cualquier punto de entrada, dijéramos, de la Comunidad Económica Europea, con excepción de Inglaterra, si es España tu puerto de entrada, correcto, ahí vas a tener que, dijéramos, llevar algún tipo de requisito o ir a la Embajada de España a pedir una visa. Va a ser igual que el ESTA, como los europeos ahorita llenan un formulario electrónico para pedir autorización para entrar a Estados Unidos, los europeos. Entonces, este se va a llamar ETS, ¿verdad?, que es un sistema electrónico igual que todos los latinos. No solo El Salvador. No es para el país, ojo. No, mucha gente piensa que es con dedicatoria a El Salvador. No es con el dedicatoria a El Salvador. Incluyen a todos los países de Latinoamérica. Todos los países que no necesitamos visa para entrar a Europa, ya a partir que pongan esta medida vas a tener que pedir una autorización electrónica que te va a durar según la vigencia de tu pasaporte. Si ya te falta un año para que se te venza tu pasaporte, así como el ESTA, y tú llenas el formulario en línea, solo te dan este año que te resta la vigencia del pasaporte. Si tu vigencia era de 3, 4 años cuando llenaste el formulario, puede ser que también te den de 3, 4 años para que te dure el permiso. ¿Cómo quedaría entonces, dijéramos, todos aquellos tratados bilaterales que ha suscrito el país con otros en el cual hay eliminación de visas, dijéramos,
y sabemos que en materia pues diplomática la reciprocidad real y efectiva es básica. Eso también daría pie a que el país pudiera, dijéramos, o Latinoamérica pudiera exigir exactamente la misma reciprocidad que le están aplicando a sus nacionales. Sí, lo que pasa es que en alguna medida no se trata, diría yo, de satanizar esta medida, ¿no? Sino que es una forma de, en alguna medida, controlar de dónde provienen las personas que van a ingresar a este país, verificar específicamente que cuenten con un pasaporte vigente, un documento válido que les garantice la estadía legal en estos países por el periodo de 90 días, el periodo se mantiene, y los requisitos, por lo menos hasta donde se han dado a conocer, no son demasiados, es decir, se habla de contar con un correo electrónico para tener la capacidad de recibir la notificación, ¿verdad?, de esta autorización. Se trata también de tener un pasaporte con una vigencia mínima, decíamos, y también de contar con una tarjeta de crédito o débito para pagar, porque también entiendo que este permiso tiene también un costo, ¿verdad? Un fee, como le dicen. Entonces, en ese sentido, no necesariamente podemos decir de que se va a haber una vulneración a estos tratados internacionales. Usted sabrá que las legislaciones y el derecho es cambiante en la medida que las realidades lo ameritan, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, en el caso de la crisis sanitaria que tuvimos en los años recientes por la pandemia del COVID-19, era necesario específicamente, o por lo menos con esa, decíamos, excusa de tratar de garantizar y de controlar de una manera más efectiva quiénes eran las personas que iban a ingresar a este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se espera que en el país, con eso que ha generado la expectativa del Bitcoin, ¿verdad? Y no solo el Bitcoin, sino que una variedad de criptomonedas, que inversionistas vengan a este país con el propósito también de tener un estatus acá legal. Reinaldo, ¿qué pasaría, al igual como funciona con la visa americana? El hecho de que tú tengas una visa no autoriza per se de que el oficial que te entrevista en los Estados Unidos te va a dejar entrar. ¿Cómo va a funcionar, dijéramos, este nuevo requerimiento, verdad, que están pidiendo? El hecho de que yo llene el formulario y me autorizan, eso no me significa automáticamente que me van a dejar entrar allá en Europa o en cualquier puerto de entrada. Correcto. Bueno, con el Reino Unido, que está pidiendo visa, porque ese sí está pidiendo visa. No es un permiso. No, con el Reino Unido no, porque hay que pagar. Son 100 libras, equivalentes a $130, más 70 de envío y documentación. Eso sí es una visa que te van a emitir. Actualmente han dicho que va a ser por 6 meses, para que tú puedas entrar. Eso es, cuando tú tienes un visado en un pasaporte, ya pasaste por un previo interrogatorio y una previa revisión, etcétera. En este del ESTA, lo del ITIES, va a ser electrónicamente para averiguar primero que no tengas deportaciones de otros países. Que no ¿Afectará eso de una persona que haya sido deportada, dijéramos, de los Estados Unidos y quiera aplicar para ir a Europa? ¿Afectará esa deportación? Ya lo hemos vivido con el ESTA, de personas que han sido deportadas y tienen la doble nacionalidad. Acuérdate que hay muchos salvadoreños que tienen nacionalidad italiana, española, francesa, etcétera, que ya sufrieron una deportación, no les autorizan la entrada, los obligan a ir a la embajada a pedir una visa. Entonces, eso es lo que hacen con el ESTA. Te obligan, no puedes entrar, no te puedo autorizar, anda mejor a la embajada de tu país, anda a pedir una visa. Si pasas todo el examen que te hacen, pues ellos van a ver si te autorizan o no. Y también personas que no tengan antecedentes en tu país o en otro país. Ok, y termino nada más contigo en ese aspecto. Todos sabemos que la Comunidad Económica Europea, mejor dicho, Europa, en términos, con excepción de Inglaterra o el Reino Unido, mejor dicho, tú entras y te movilizas independientemente ya adentro. Si tú ingresas por el puerto de España, vas a tener que pedir visado dependiendo de los países que baja o permiso para ir a los demás países del área. No, en este, ¿con uno solo? Uno solo, siempre y cuando estés dentro de la región, ¿verdad? Porque allá tú te has cambiado de país y ni cuenta te diste que pasaste por migración o que pasaste un retén, ¿verdad? Es bien fácil. Siempre que entres por un puerto cualquiera de la Comunidad Europea, ahí te van a chequear. Ese va a ser tu puerto de entrada. Ya tu puerto de salida siempre te piden el boleto de regreso,
la carta de invitación o itinerario de viaje, si es que llevas una reservación de una excursión, de hoteles, etcétera, ¿verdad? Y te preguntan cuánto tiempo te vas a quedar y qué efectivo traes. Eso es bien importante para todo el viajero. Ok, ya en esta última etapa te hice yo la pregunta, ¿qué pasaría si tenemos un tratado vigente con X país, ¿verdad?, donde hay eliminación de visa, pero entra en vigencia esta normativa? ¿Qué va a prevalecer? ¿El tratado que hemos firmado o, lógicamente, el requisito de ingreso que pondría en este país? Bueno, en este caso, como ya lo dijo licenciado Reinaldo, el único país que está pidiendo visa es el Reino Unido, ¿verdad? Por lo tanto, entiendo yo que los demás países solo se trata de un requisito prácticamente como de un censado previo, de una especie de verificación previa para conocer en alguna medida a la persona que va a ingresar a este país. Por lo tanto, no entraríamos per se a un conflicto, porque no estamos hablando de un requisito de una visa, sino de un llenado de un formulario que en esta medida pues garantice que la persona que vaya a ingresar cumpla con los requisitos mínimos. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a abordar que en estos últimos 5 años ha habido un incremento, dijéramos, bastante con relación a los años anteriores en el caso del Reino Unido. ¿Será ese en realidad el verdadero motivo por lo cual obligó a pedir el visado, o habrán otros temas que no se ven a simple vista? No nos cambie, ya volvemos. En esta segunda parte vamos a abordar, dijéramos, toda la política que están siguiendo, dijéramos, los demás estados. Reinaldo, entiendo de que este sábado cambia también la política de equipaje. Correcto. En las aerolíneas. Así es, ya la aerolínea ya anunció, que es American Airlines, va a perdonar por la publicidad, pero hay que decirlo, anunció que a partir de este sábado, 28 de mayo, hasta el 22 de agosto, que ellos lo consideran como la temporada alta, solo le van a permitir al pasajero 2 maletas, nada más, por pasajero, más la de mano. 2 maletas que reúnan las condiciones del peso adecuado. No pueden ser maletas que sean más grandes de lo normal, no te permiten cajas de cartón. El primer precio de la primera maleta te lo van a cobrar por $30, el segundo por 40, o sea, la primera maleta 30, la segunda 40, ¿verdad? Y no excesos, no tamaños, no cajas, todo eso comienza a partir de este sábado. ¿Y cuál es la finalidad de regular hasta el equipaje? Lo que pasa que, como en la temporada alta se mueve mucha gente, y un solo viajero, normalmente aquí en El Salvador lo vas a ver, lleva de 8 a 10 maletas, ¿verdad? Que mucha gente lleva encomiendas o lleva cosas para ir a vender o no sé. O sea, cosas que aunque pague solo va a poder llevar 2 maletas. Correcto. ¿Es eso lo que me...? Eso. Bueno, es importante que lo sepan nuestros televidentes, que aunque quiera pagar una tercera maleta, eso no va a ser posible. Solo está permitido 2. ¿Cómo ves ese punto, esa regulación comercial? Sí, pues bueno, eso es algo que no es nuevo, ¿no? Eso es algo que ya se venía dando y que se venía dando en alguna medida por temas de seguridad. Todos fuimos testigos de allá por el 2001, cuando se dio el tema de los atentados en las Torres Gemelas, cómo comenzó específicamente a ampliarse en alguna medida el tema de la seguridad. Pero no tenías límite, si pagabas podías llevar 3 o 4 maletas. Correcto, pero lo que sí habíamos visto es que, por ejemplo, habían aerolíneas más económicas que en alguna medida era el boleto más económico, pero limitaban el tipo de equipaje, que se limitaba únicamente a una maleta. Por suerte te daban subir. Correcto, todavía usted tiene que imprimir el ticket y si no lo imprime ya no lo dejan abordar porque no cuentan ellos con una stand ahí o un kiosco que le permite únicamente mostrar su pasaporte e imprimirlo en el momento. Así es que yo creo que esto tiene mucho que ver
con el tema económico, ¿no? Recordemos que el equipaje ciertamente ocupa un espacio dentro del avión y lo que se está tratando en alguna medida es evitar este exceso, ¿no? Sobre todo en el tema de temporada alta, que los viajeros, ¿verdad?, tienen esta movilidad. Recordemos que en Estados Unidos también se nos suma la parte del verano para ellos, ¿no? Que ellos tratan siempre de viajar muy a menudo y precisamente lo que se busca es regular este tema del equipaje, como lo comentaba yo. Existen aerolíneas que gozan de decir ese estatus de más económicas, que eso ni siquiera le permiten llevar una, sino que únicamente la de mano. Si usted quiere llevar la parte, entonces siempre le cobran. Por lo tanto, no es un tema que sea novedoso. Okay. Reinaldo, Estados Unidos anuncia el fin del título 42, entiendo, de la política de deportación implementada por el presidente Trump. En términos sencillos para que nuestros televidentes, pues, ¿qué significa esa eliminación o ponerle fin al título 42? Bueno, con la pandemia, cuando estaba todavía el presidente Trump en el 2020, él aplicó esta ley para que nadie entrara a los Estados Unidos por pandemia. Eso fue por la pandemia, específicamente. O sea, que nadie podía decir, ¿por qué? Por no ir a contagiar a las personas que estaban adentro, cuidando la frontera. Y les quitó la oportunidad de poder pedir asilo. Entonces vino Biden y dijo, bueno, ya suficiente tiempo ha pasado desde que dieron el artículo 42 y anunció la cancelación de este mismo a partir de este 23 de mayo. Pero resultó que una jueza federal ordenó continuar, ¿verdad?, con el título 42, bloqueando la orden del gobierno y bloqueando la oportunidad para que la gente pida asilo. Que eso es lo que la gente no sabe, que la gente que está yéndose de manera ilegal todos los días, que está todavía habilitado el título 42, que no lo van a quitar, porque ese fue el argumento que los coyotes agarraron para entusiasmar gente. Es como una forma de incentivar, dijéramos, la migración. Que ya se terminaba este 23, que ya iban a abrir las fronteras y que ya íbamos a poder pedir asilo. Lo cual, la mala noticia fue que en esta semana, el viernes, esta jueza anuló esta orden del presidente. Porque se suponía que era el 23 de mayo la fecha en la cual iba a haber el límite para que llegara a su fin. Correcto. Hoy, a través de una decisión judicial, dijéramos, le pone. Estados Unidos blindará también esta frontera con México, porque a diferencia de México con los demás países, los mexicanos pues prácticamente hoy lo sacan y mañana están de esa manera. ¿Cómo ves tú el hecho de la posibilidad que se tenía de la eliminación del título 42, pero queda claro de que sigue vigente, porque mucha gente tiene la esperanza de que ya el título 42 quedó fuera? Sí, es que acá es importante, ¿verdad?, precisamente dejar de lado el hecho de que se siga incentivando a la migración ilegal, ¿no? Sobre todo en esta parte de la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera con México, que ciertamente el flujo diario de personas que entran por esa frontera es un flujo. 18,000. 18,000, exactamente. Eso es lo que se contabilizan específicamente que entran, ¿verdad?, con su pasaporte, con sus documentos en regla. Aparte de los que entran de ahí por túneles, ¿verdad?, debajo de la tierra, etcétera. Entonces, es decir, en ese sentido lo que se busca es no incentivar el hecho de que las personas continúen llegando de esa manera. Y otro aspecto importante es que las personas piensan que confundimos mucho, ¿no?, la figura del asilo. Recordemos que la figura del asilo está también contemplado por un instrumento, un tratado internacional, que es la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, por lo cual una persona debe de específicamente encontrarse dentro de estas categorías que le habilitan a esta persona, bueno, para solicitarlo cualquiera, ¿no?, pero para que se lo otorguen, específicamente debe de tener una persecución, ya sea por motivos de raza, sexo, ideología política, religión, que específicamente hagan determinar que su vida corre peligro en su país de origen, o que al regresar específicamente podría enfrentar una cuestión como la pena de muerte. Y hay personas que únicamente se van por aquella aspiración de un nivel de vida superior, digamos, y esa pues lastimosamente no es una causal para asilo. Por otros por lo menos entran con una visa B2, dijéramos, de turismo, y estando ya en el país quieren aplicar, dijéramos, a un tema puramente de asilo. Te quería preguntar cuáles son, dijéramos, o si hay algunas nuevas medidas que
que van a beneficiar a los indocumentados en los Estados Unidos? Bueno, ahorita lo que ha despertado mucho es esta presentación de estos 80 congresistas que le acaban de pedir al presidente que apruebe un nuevo TPS. Acordémonos que el TPS es una orden ejecutiva, no necesita el Congreso. Y están pidiendo que incluyan a Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití. Si esto llegara a pasar y nos dan un nuevo TPS, porque tenemos en el limbo el anterior, está en cortes, que no hemos sabido todavía en qué va a terminar, pero que va a terminar porque la ley dice que el TPS por ley no termina en una residencia permanente. Cuando termina, termina y se acaba. Entonces están pidiendo que emita uno nuevo. Pero ¿no crees que el TPS es un estatus temporal? Es decir, hay una causal temporal que va a llegar a su fin. ¿Qué beneficio podría tener un nuevo TPS si al final no puede ni siquiera aplicar a una residencia definitiva? No, para los salvadoreños sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 20 años con este TPS y muchos de estos salvadoreños han tenido hijos que nacieron adentro y saben que sus hijos cuando ya tengan mayores de 21 años van a poder reclamar a sus papás. Nosotros ganamos tiempo, o sea, para nosotros va a ser algo espectacular porque ganamos tiempo para que nuestros hijos chiquitos cumplan los 21 y puedan pedir a sus papás y se puedan legalizar a través de la petición familiar. ¿Cómo ves tú? Si ahorita el primer TPS está siendo, dijéramos, discutido su vigencia, discutido su finalidad en las Cortes, todavía esa situación está en el limbo jurídico que no se sabe, es, dijéramos, racional aspirar a que haya un segundo. Sí, lo que pasa es de que no debemos dejar de lado que en Estados Unidos el tema de la migración se continúa utilizando con un tema político, ¿no? Es innegable para cualquier persona con, digamos, alguna orientación académica media, el gran beneficio, no solo económico, sino el gran beneficio específicamente que los migrantes hoy por hoy continúan aportando a la economía estadounidense. Y hay que decirlo, se han reportado que hay una, crisis en el sentido de que se continúan necesitando aún más trabajadores, sobre todo para garantizar la seguridad alimentaria en la zona agrícola, para garantizar específicamente el mismo ritmo económico. Recordemos de que Estados Unidos compite con otros países a nivel global, ¿verdad?, en el tema del dominio y de la hegemonía económica. Entonces, todavía llegar a decir, miren, vamos a legalizar o vamos a hacer una reforma integral, no lo hacen porque efectivamente tiene un peso político. Todavía hay personas que continúan con algunos argumentos racistas, con algunos argumentos que podrían desacreditar a la persona que digan, bueno, yo voy a pasar esta reforma migratoria y voy a legalizar este tipo de personas. Entonces resulta más atractivo, resulta más digerible para las personas el que les dicen, ok, vamos a otorgar un TPS, un permiso temporal, ¿verdad? Y con esta medida ellos están garantizando que estas personas no solo se encuentren fuera de la legalidad, ¿verdad?, y que se sometan a todo tipo de abusos y malos tratos, sino que también con esto eso garantizan de que estas personas van a continuar aportando a la economía estadounidense y que van a hacerlo de una manera legal, porque de lo contrario estaríamos siempre con alguna medida que podría malinterpretarse que se continúe incentivando la migración. Reinaldo, ilegal. ¿cómo ves el anuncio de Estados Unidos sobre la disponibilidad de visas de trabajo para la segunda mitad de este año? De hecho, tengo aquí dentro de mis informes que de 35,000 visas de trabajo, 11,500 están reservadas para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. Esto ya comienza a estar disponible a partir del 18 de este mes. Ya está la disponibilidad. La embajada lo publicó en su cuenta oficial en Facebook, que ya están disponibles para que los patronos comiencen. Pero son para los empleadores estadounidenses. Correcto. Que puedan, no es que alguien aquí dijéramos va a llegar a pedir, mire, quiero una visa para ir a trabajar allá. Sí, eso es lo que la gente se ha confundido. Que la gente dice, ya abrieron, van a haber más visas, pues yo quiero una, denme una a mí. Pero no saben ni cómo pedirla. Tú tenés que tener un patrono que te contrate. O sea, están disponibles la cantidad de visas. Para empleadores de los Estados Unidos. Es correcto, no para que... Y hay un sitio web que me gustaría que la gente lo pudiera visitar, ¿verdad? Es USA Empleos, usaempleosb.com, donde están ahí toda la información
de cuáles son los perfiles que ellos están buscando. Ahí se van a dar cuenta ustedes que muchos de estos perfiles son en el área de servicios. Acuérdense que son visas temporales. Hay 3 tipos de visas de trabajo y la gente tiene que conocer la que es la H2B para mano de obra calificada y la H2A para gente que trabaja en la tierra, la agrícola, y la H1B que es para los que tienen títulos universitarios. Entonces están las 3 categorías y usted tiene que aplicar en la categoría que le corresponde. Si yo voy a hacer por mano de obra calificada, voy a tener derecho a una visa para 1 año o menos, según mi patrono. Me lleva 6 meses, 10 meses a trabajar y me tengo que regresar y la puedo renovar hasta 3 veces, o sea, 3 años. En cambio, el profesional, el que tiene título, agarra una visa de 3 años y que la puede renovar por otros 3 más, o sea, puede estar hasta 6 años. Y si te cae muy bien el empleador o se quiere quedar con tus servicios, te puede pedir hasta una residencia permanente. Aquí estamos viendo, dijéramos, que las visas H2B, que son visas para personas, dijéramos, con compañía en servicios, en sentidos, oídos varios, tales como construcción, cocineros, lavaplatos, costura, maquila, jardinería. Dijéramos, ¿hasta cuánto pueden pedir ellos, Reinaldo? Son visas de no inmigrantes temporales, no más de 1 año. O sea, ahí te puede salir una plaza de cocinero o de jardinero, ¿verdad?, en 6 meses o 8 meses con algún patrón. Y eso, el hecho de ostentar esa visa no les da a ellos la posibilidad de, ya estando en el territorio, cambiar su estatus migratorio. Si el patrono le interesa quedarte con tu servicio porque cree que eso es espectacular haciendo lo que haces, te puede tramitar una residencia permanente. Claro que te puede hacer una petición, ¿verdad? Solo hay 2 maneras legales de emigrar: o te pide un familiar o te pide un patrono, no más. Ok, desde el punto de vista legal, dijéramos, no solo basta, dijéramos, tener el acceso, tenés que probar. En el caso de que has sido amenazado para cambiar tu estatus, tenés que probar que efectivamente tu vida corre peligro. No basta con lo que tú digas. En el caso que plantea Reinaldo, si alguien está, dijéramos, contratado como chef, pero quiere cambiar su estatus y convence al patrono, tendrá que decir que es el mejor chef, ¿verdad? ¿O cuál sería la vocación que tendría que establecerse porque está desplazando una mano de obra americana? Sí, bueno, en ese caso hay que destacar y hay que decirlo que en los últimos años los trabajadores salvadoreños han tenido la oportunidad de capacitarse en diferentes áreas, por ejemplo en el área de hostelería y turismo, ¿no? Es un sector que ha tenido a bien hacer ciertas actividades, sobre todo en labores de servicio al cliente, en el área de ventas a nivel de outsourcing. Es decir, que existen clientes que están llamando en Estados Unidos pensando que están llamando a hacer una reservación en un hotel o que están pensando que están pagando una tarjeta de crédito en alguna medida, pero que realmente la llamada se está recibiendo aquí en El Salvador a través de estas empresas especialistas en call center, ¿no? Entonces esto en alguna medida capacita a las personas para que cuando ya quieran aplicar a un empleo en un hotel, ¿verdad?, y que efectivamente quieran demostrar que tienen experiencia en el área de administración hotelera, en el área de administración de restaurantes, incluso en el área de la banca, puedan demostrar, mire, yo he trabajado para esta empresa internacional, de hecho esta empresa internacional en alguna medida me capacitó, me mandaron a llamar a mí para un meeting allá en un resort en Orlando, me pagaron el viaje y esto a mí me garantiza que efectivamente tengo las capacidades no solo técnicas, sino que también los requisitos legales para poder aplicar a este puesto de trabajo. Y tampoco es cierto eso de que se desplaza la mano de obra, digamos, americana. Lo cierto es de que el nivel de demanda es tan alto que no dan abasto, ¿no? Lo importante es acá, siempre y cuando se abran estas posibilidades, hacerlo a través de los medios específicamente idóneos, porque como ya medios comentábamos acá, no basta el decir, ok, yo voy a la embajada y porque quiero que me den una visa de trabajo, sino que hace falta no solo acreditar específicamente que tengo las credenciales académicas, si es el caso, técnica, si es el caso, o la experiencia laboral previa, sino que también cuento con un empleador que respalda esta invitación, ¿verdad? Así es que nos dice aquí en la ciudad, muy buenas noches, les saluda el ingeniero Jimmy Vázquez. El fenómeno de migración de El Salvador son por seguridad y económica. Esto debido a que el modelo económico de El Salvador es excluyente.
el sistema educativo que solo produce maquileros. Otra es que se le conviene la migración masiva porque las remesas son las que mantienen las finanzas del Estado. Por eso la conveniencia de la migración, sobre todo a Estados Unidos. Cuando regresemos, quiero oír cuál es la opinión, porque tú me dijiste al inicio del programa, cuando vemos el tema de la migración, me dijiste, no necesariamente es por razones económicas o por razones de una migración forzada, puede ser también porque quiere viajar y estando allá tiene otra visión, dijéramos, del país donde va. Cuando regresemos me gustaría ver cuál es la visión de nuestros invitados esta noche con respecto a la migración. Bien, antes de irnos al corte comercial dejamos planteada el tema que dice, mire, es que el régimen político nuestro lo que hace no es retener ciudadanos, sino lo que hace es fomentar, dijéramos, una migración, dado que aquí no hay oportunidades. Pues este tema siempre suele ser bastante áspero porque se suele prestar a diferentes interpretaciones y con estas interpretaciones pues algunas personas afloran, ¿verdad?, en alguna medida su preferencia política o tienden a desacreditar, ¿verdad?, diferentes gobiernos. Lo cierto es que si esa fuera la única causa, ¿verdad?, que causa la migración, hoy por hoy que se cuentan con, por lo menos a nivel estadístico, reducción en la cifra de homicidios, eso se debería traducirse se debería de ver reflejado en un desincentivo de no ir. O por lo menos estadísticamente en que no se sigan fugando esta gran cantidad de personas, esta gran cantidad de talentos. De acuerdo con el barómetro de las Américas, 1/3 de salvadoreños se quiere ir del país. Pero es que eso... Si revisamos las encuestas de hace 10 años, cuando los periódicos sacaban el por qué la gente migraba, la primera razón era reunificación familiar. Ese era el motivo principal, antes. Que se habían ido. El segundo, la falta de oportunidades que teníamos acá en El Salvador. Y tercero, por la inseguridad. Ahora no sé cómo estará la prioridad, dijéramos, o la causa. La causa. Les preguntan, buenas noches, por favor que nos expliquen los panelistas sobre los motivos para pedir asilo político y por qué en algunos casos son denegados. Bueno, el asilo, para empezar, tenés que tener un pie adentro. Tienes que tocar territorio, no se puede afuera. Si no tenés un pie adentro, o por lo menos en la frontera, no puedes pedir ese beneficio. Eso es lo primero. El segundo, como explicaba aquí el licenciado, tenés que ser por las razones que el asilo aprueba, que es el temor a la muerte, que si me quedo me van a matar. Entonces yo tengo que demostrar que ya no puedo regresar a El Salvador, porque si regreso me matan. Temor, ya sea por persecución religiosa, credo, raza, cualquiera de las que tú presentes. Esa es la razón del asilo. El problema es que cuando ya llegamos a Estados Unidos, ya sea que entremos ilegalmente o con visa, la gente, yo siempre le aconsejo, primero vaya con un abogado de asilo, experto en asilo, que le revise su caso para ver si tiene un caso crear ganador. Falsas expectativas. Correcto, porque no tenemos muchas veces pruebas para demostrar lo que decimos. Y eso por eso pierden los casos, porque no pueden probar lo que están diciendo. Un día cuentan de una manera, el otro día lo cuentan de otra manera, y allí se va a dividir. No hay consistencia. No hay. Le preguntan, para el abogado de migración, en enero mi esposo y yo fuimos a solicitar un pasaporte con el fin de solicitar visa de turista. Pero resulta que a mi esposo le negaron el pasaporte porque hay un salvadoreño, ya ciudadano en Estados Unidos, con la identidad de mi esposo. Y hasta ahorita ya van casi 6 meses y no hemos tenido ninguna respuesta. Me gustaría que me respondieran, estoy viendo el programa. Le robaron la identidad. Eso pasa muchas veces. Pero ¿cómo pueden robar la identidad si hay un documento único de identidad, hay un pasaporte? ¿Sí? ¿No será una especie de que hay como homólogos? Fíjate que yo conocí un caso de un muchacho que le salió su residencia y en vez de irse, la persona que se tenía que irse fue el primo, con su nombre, con todos los papeles, haciéndose pasar por él. Como era menor de edad, no había manera de pedirle huella y entró con esa residencia, con esos papeles a Estados Unidos, hace 20 años, ¿verdad? Pero se quedó ya con esa identidad, usando la de su primo porque ni modo, y ahí plasmó huellas con esa identidad. Con esa identidad. Entonces, no sé, puede ser que alguien, si perdió los pasaportes
perdió las visas. Por eso es importante reportarlas cuando tú te extravían un pasaporte visado. Inmediatamente reportarlo, porque si no después... porque pueden ocupar tu visa y hacerse pasar como la persona. Aquí hay oficinas que publican en las redes sociales: a mi cliente le dieron visa, aquí está la visa, y fotos con la visa de los que le dieron, y no saben en el lío que están metiendo a esa persona, porque cualquiera que le identifique pueden llegar a su casa en la noche a quitarle el pasaporte, porque ya sé que este tiene visa y se lo voy a traer en la noche. Dice, yo voy a viajar a Alemania en octubre, junto con mi mamá e hijos. Estoy solicitando la visa transitoria canadiense, porque en Canadá haremos escala. Quisiera saber si debo también sacar esa nueva visa que mencionan para viajar a Europa, o es una visa que será obligatoria hasta el próximo año. Eso es la visa únicamente para el Reino Unido. En la demás siguen manejando lo que Todavía Europa no ha puesto en marcha el plan electrónico, todavía no. Quiero poner en este contexto, porque no lo podemos dejar de tocar. Estados Unidos no escapa tampoco a la inseguridad, pero de otra forma hemos visto en las noticias que una comunidad en Texas llora. 19 niños asesinados, 2 maestras, hecho por un hispano, ¿verdad? ¿Puede despertar dijéramos, una predisposición, una estigmatización por este tipo de situaciones? Ya se ha dado en algunos supermercados, donde personas de color moreno atacan a los latinos, ¿verdad? Siempre por su raza. Ya se ha dado también que blancos, bueno, hoy con un montón de juegos electrónicos que tienen los muchachos ahora, ese niño que llegó a la escuela con un fusil que llegó a un supermercado también, que mató a más de 6 personas, porque en el juego que él tenía en su casa, hasta él se grabó, pues, ¿verdad? Entonces ahora sí, estamos en una situación difícil, y allá que no hay mucho control con la venta de armas, ¿verdad? Es correcto, eso te quería preguntar. Estábamos viendo, de acuerdo con las noticias, hay más de 400 millones de armas, tienen casi 110 o 120 armas por cada 100 habitantes. Es un país, dijéramos, que tiene desde la segunda enmienda, ¿verdad?, ese derecho reconocido, ¿verdad?, desde 1700 y la Juana, 1791 para ser exacto, es la segunda enmienda de la Constitución, el derecho a portar un arma. Va a ser muy difícil, dijéramos, pero hay una presión enorme, y sobre todo, ¿por qué lo traigo a colación? Por la predisposición que pueden tener contra todos los migrantes. Bueno, yo creo que acá el tema que se debe tocar realmente, más allá del origen de estas personas, porque como decimos, en esta oportunidad puede haber sido una persona de origen hispano, ¿verdad? En otras oportunidades han sido personas de otros orígenes. Entonces acá el tema que es importante señalar es el tema de la importancia de la salud mental, pues, porque si hablamos de que desde 1791 fue incorporado a la segunda enmienda, podemos decir que es una cuestión prácticamente cultural, pues allá se hace turismo en determinadas épocas del año para ir a cazar, y precisamente utilizan estos rifles de largo alcance. Entonces en este caso lo importante sería, más allá de estigmatizar a personas por su origen, por su nacionalidad o por su descendencia, invertir en el tema de la salud mental. Habíamos puesto el ejemplo, licenciado, ¿verdad?, de los videojuegos. Es decir, es una cuestión, ahora ya no se necesita comprar una consola para jugar un videojuego, basta con que usted tenga un dispositivo con acceso a internet, o incluso sin acceso a internet, que descargue una aplicación y ya puede estar jugando de que está disparándole a otras personas. Entonces en ese caso hace falta, para evitar este tipo de eventos tan trágicos, pues como el que hemos sido testigos, que se registró recientemente en una escuela donde niños prácticamente fueron las víctimas, es importante que dirijamos nuestra mirada hacia el verdadero, digamos, problema, que es la salud mental de las personas. Yo te hago este símil porque durante todo el programa hemos estado diciendo que estos permisos que se van a tener que solicitar es como el derecho de admisión para otros países. Este tipo de situaciones hacen que los países tomen aún más, ¿verdad?, medidas para poder saber quién llega. Pero el problema aquí es que esta persona era residente, más bien ciudadano de los Estados Unidos. Ah, sí, y en este caso sí, ¿verdad? Pero en los casos que vienen ahorita, el sistema que van a instalar va a ser para depurar,
¿verdad?, a todo el que va a llegar. O sea, ese sistema, para eso va a servir, para decir quiénes sí, a quiénes no voy a dejar entrar. ¿Y tú crees que el perfil que se requiera para solicitar, básico, antecedentes penales, me imagino, qué requisitos, de acuerdo con la experiencia de ustedes, cree que va a tener que adjuntar, dijéramos, cualquier ciudadano que quiera ir a Europa? Bueno, por ahorita solo está llenando un formulario, ¿verdad?, donde pones tus redes sociales, que es bien importante, tus redes sociales. ¿Qué tiene que ver eso, Reinaldo? Porque monitorean, dijéramos, la red social, por lo que tú publicas o por a ver qué tipo de amigos tenés en las redes sociales. Por lo que tú compartís, por lo que tú ves, ¿verdad? Acordémonos que ahora mucha gente le han quitado su visa en los puertos de entrada por lo que han publicado en sus redes sociales, por sus chats o sus charlas que le han encontrado con las otras personas, que aquí te estoy esperando, ya te tengo el trabajo listo, mira dónde voy a llegar a vivir, no sabes ni cuánto me van a pagar o qué horario me van a dar. Y todas las charlas, en esas jóvenes los han detectado en los puestos fronterizos, te quitan el teléfono, te lo chequean y a través de las conversaciones logran detectar que tu intención de visitar no es la de que turismo. De ahí lo importante, y eso creo que debemos de recalcar para usted, amable televidente, y es el hecho de que cuidado con el manejo de sus redes sociales, porque aunque no lo quieran, están siendo, dijéramos, vistas y en un momento determinado quedan grabadas. Yo sé que esto es el derecho a la intimidad que pueda tener una persona, pero ¿cómo funcionaría en este caso? ¿Puede negarse la persona a no entregar el teléfono si es requerido en un puerto migratorio? Pues de la misma manera que una persona puede reservarse el derecho a no entregar su dispositivo alegando que eso vulnera su derecho a la intimidad, también el agente de migración tiene la facultad de reservarse el derecho y de negarle la entrada, ¿verdad? Yo creo que esto también, más que todo, si bien es cierto, es por un tema de irregularidad de estatus migratorio, también tiene que ver con un tema de seguridad nacional, pues porque recordemos que si hablamos de la cultura, por ejemplo, americana versus la cultura salvadoreña, la cultura americana tiende a ser más liberal en relación a la cultura salvadoreña. Por ahí hay algunas personas que piensan que porque comparten determinado tipo de publicaciones, sobre todo apoyando a determinados pensamientos liberales, etcétera, eso los va a descalificar, y eso no necesariamente de esta forma, sino que más que todo es por temas de seguridad nacional. Recordemos de que hay grupos terroristas, ¿no?, que han sido clasificados a nivel nacional y a nivel internacional, y si de repente una persona hace una publicación de repente apoyando a estos grupos o celebrando eventos tan lamentables como el de la masacre que acaba de ocurrir recientemente, esto ciertamente lo puede catalogar como una persona no solamente no grata, sino que también representa un peligro para la seguridad de ese Estado. Así que es sumamente importante tener cuidado con el manejo que se hace de las redes sociales. ¿Qué mensaje mandaría? A mí me acaba de pasar hoy en mediodía que me hackearon mi Facebook y le mandaron a todos mis contactos, ¿verdad?, que miraron un video, que ahí aparecías tú en un video, ¿verdad? O sea, mira, es cierto que sos vos el que aparece en el video, y a lo cual quiero avisar a mis amigos que no vayan a abrir ese que es un virus, pero me hackearon la cuenta. Es cierto, cayó. Te cayó. Sí, entonces la gente que ya lo identificó ni lo abre porque ya saben que son virus. Pero, y me la hackearon desde Guatemala. O sea, por lo menos la persona que entró, porque lo que me mandó a Facebook es que estaba en Guatemala la persona que entró. Entonces tú no sabes si el que entra a tu red es para hacerte un daño, ¿verdad?, o para robarte información, o para qué, no sabes, o está publicando cosas con tu nombre que tú ni siquiera has publicado. Eso es lo peligroso. Por eso nunca hay que darle link a ninguna cosa que te llegue, especialmente en Messenger o cualquier otra cuenta, porque vos no sabes a qué estás linkeando. ¿Verdad? Bien, hemos llegado, dijéramos, al final del programa. Reinaldo, no nos resta más que desearte toda la buena vibra. Sé que vas a ser de muchísimo apoyo. Hay mucha gente que está ávida. En nuestras redes pedimos disculpas por no poder publicar todos los WhatsApp, pero o es leerlos todos o pedir la opinión de los expertos, y esta noche ha quedado clara, demostrada en este criterio dos fundamentales. Uno, que no se deje engañar, y dos, las nuevas regulaciones que estaban o que van a venir o se van a empezar a implementar a partir de finales de este año. Pasen buenas noches, nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Que Dios los bendiga y pasen una feliz noche.